Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Joana. En este video vamos a ver el proceso de costura de este top estilo corset llamado Maite. Debajo en la descripción te voy a dejar toda la información sobre este patrón. Para imprimir correctamente el patrón, te recomiendo leer el archivo con el nombre Info, que está en español e inglés. Puedes imprimir este patrón en estos tamaños de hoja. A continuación te dejo la guía de tallas y de materiales. Elige la talla que más se acerque a tu medida de pecho y luego, si es necesario, modificas el tamaño de la cintura, añadiendo o quitando de las piezas de los costados. Estos son los materiales que vamos a usar. Tela principal, en mi caso utilicé un gobelino tipo tapiz, pero puedes usar cualquier otra tela de peso medio. Tela de forro, yo utilicé un satén de algodón, pero puedes usar otra de peso medio. Tela de entretela de 100% algodón con adhesivo en una sola cara. Cinta al bies de raso como esta o de algodón, de 2 centímetros de ancho. Cinta de raso de 10 milímetros de ancho o de 15 como esta. Varillas o ballenas plásticas de 8 milímetros de ancho. Ojales con arandelas metálicos de 8 milímetros. Y la matriz o la herramienta para colocarlos. Hilos, tijeras, alfileres y la máquina de coser. Una vez que tengas todo, comenzamos. Empezaremos con la tela principal. Cortamos la pieza de detrás colocando la parte central en el doblez de la tela. Marcamos estas muescas con un pequeño corte de 5 milímetros y también por aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba del centro. Esta pieza del centro delante la ubicamos de esta manera. Si queremos que algún dibujo de la tela destaque en el centro, cortamos cada pieza por separado espejando el patrón, para que el dibujo se una en la parte central. Marcamos estas dos muescas, cortamos la otra pieza espejando el patrón y hacemos estas dos muescas. Cortamos dos piezas espejadas del costado de delante siguiendo el recto hilo y hacemos estas tres muescas. Cortamos estas dos piezas espejadas del costado siguiendo el recto hilo y hacemos estas tres muescas. Cortamos dos piezas espejadas del tirante siguiendo el recto hilo. Y por último cortamos esta pieza opcional colocando el centro del patrón en el doblez de la tela. De la misma manera cortamos las piezas en tela de forro. Antes de empezar a coser colocamos la entretela en las piezas que cortamos en tela principal. Las podemos colocar de esta manera con todas las piezas juntas y adherimos por encima la entretela, o de esta manera cortando cada pieza por separado. Enfrentamos el lado adhesivo con el revés de la tela, haciendo coincidir también las muescas. Primero pasamos la plancha haciendo un poco de presión para que se adhiera y luego la pasamos normal. Si es necesario, emprolijamos los bordes cortando el resto de entretela. Después de entretelar, rectificamos las muescas de cada pieza. Enfrentamos derecho con derecho las piezas de los costados a la pieza de detrás. Hacemos coincidir las muescas, colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro desde el borde. Después de unir estas tres piezas, colocamos la siguiente, que son estas de delante. Hacemos coincidir el borde recto de ambos lados. Enfrentamos derecho con derecho, haciendo coincidir las muescas. Colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Después de coserlas, colocamos las dos piezas de delante. Esta parte curva del pecho la enfrentamos con esta otra. Lo mismo del otro lado. Enfrentamos derecho con derecho, hacemos coincidir las muescas. Sujetamos con alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Unimos las dos últimas piezas de los hombros. Estos lados con semicurva tienen que ir hacia adentro. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos a 1 centímetro desde el borde. Y así quedarían todas las piezas cosidas del cuerpo. Este mismo proceso de costura lo vamos a hacer con las piezas de tela de forro. Ahora vamos a abrir todas las costuras de esta manera y planchamos.
En esta costura de delante planchamos desde afuera hacia el centro del pecho. Lo mismo hacemos del otro lado. Si la tela que vas a usar es fina, como un popelín de algodón, te recomiendo que en esta parte coloques una capa más de entretela para reforzar donde irán los ojales. El mismo proceso de planchado lo hacemos con la otra parte de tela de forro. Recuerda que en esta parte del pecho puedes usar debajo una almohadilla para planchar. De esta manera enfrentamos derecho con derecho la parte del cuerpo exterior con el interior. Primero vamos a hacer coincidir los bordes del centro, sujetamos con alfileres y nos aseguramos que la parte del forro quede más sobresalida, unos 25 milímetros. Lo mismo hacemos del otro lado y cosemos a 1 centímetro del borde. Así es como debería quedarte la costura. Si ves el forro, queda unos 25 milímetros más afuera. Luego de coser de ambos lados, volteamos la pieza entera, acomodamos la costura y planchamos de ambos lados. Ahora hacemos coincidir cada costura de esta parte superior. Colocamos alfileres. Y hacemos una costura de 5 milímetros por todo el borde superior de punta a punta. Aquí en la máquina, si es necesario, movemos la aguja hacia un costado y comenzamos a coser. Vamos a ir guiándonos del borde de la tela principal. En esta parte con mucha curva te recomiendo, para maniobrar bien la máquina, clavar la aguja y levantar un poco el pie e ir girando. En esta parte de la tira también hacemos la misma maniobra. A medida que vamos cosiendo, nos vamos fijando que debajo no haya ningún doblez. Después de coser, emprolijamos todo el borde, cortando hilos o resto de tela. Colocamos un alfiler en el centro del pecho, haciendo coincidir con la parte de detrás, y lo pinchamos siguiendo la costura hacia arriba. Y colocamos otro alfiler debajo donde termina la costura. Lo mismo hacemos con el otro lado. Y seguimos colocando alfileres, haciendo coincidir cada costura de la parte inferior. La primera costura la vamos a hacer desde el borde a 1,25 centímetros. Las otras 3 las hacemos justo por el centro de la costura. Lo mismo del otro lado. De esta manera empezamos a hacer el túnel del borde. Así debería quedarte. Ahora las siguientes costuras las vamos a hacer justo por el centro, desde arriba hacia abajo. En esta parte del pecho vamos a acomodar bien la tela y vamos a ir retirando el alfiler de a poco para asegurarnos que coincida con la costura de detrás. Lo mismo hacemos con el otro lado.
Lo siguiente que hacemos es pasar una costura paralela para formar un túnel. El ancho de estos túneles dependerán de la medida de tu varilla. Si vas a usar una varilla de 8 milímetros de ancho, el túnel lo vas a hacer a 1 centímetro. Estas costuras las vamos a hacer mirando hacia adelante. Así debería quedarte el túnel. Si es necesario, comprobamos con la varilla para ver si la medida está correcta. Seguimos haciendo los túneles con la misma medida. Desde esta primera costura hacemos otra paralela a 1,5 centímetros, que nos hará de guía para poner los ojales. Ahora no vas a ver esta costura porque la hice después, pero te recomiendo que la hagas en este momento. Una vez terminemos de hacer los túneles de ambos lados, vamos a colocar la cinta al bies desde el lado interior. Dejando 1 centímetro hacia afuera, sin estirar la cinta, comenzamos a colocar alfileres, haciendo coincidir los bordes. En esta parte con curva de la sisa y el cuello vamos a hacer unos pequeños cortes. Ahora sí, seguimos colocando la cinta. Una vez colocada la cinta en toda la parte superior, vamos a pasar una costura guiándonos por el doblez de la propia cinta, por este mismo. En las partes con mucha curva, recuerda, si es necesario, clavar aguja, levantar el pie e ir girando de a poco. Y también vas verificando que la cinta no quede con doblez. Después de coser esta cinta nos aseguramos que los bordes estén prolijos y si es necesario cortamos el resto de tela sin cortar la cinta. Ahora sí comenzamos a envolver. Esta punta la metemos hacia adentro, dejándola recta, paralela al borde, y el lateral de la cinta lo traemos hacia adelante. Acomodamos la punta y sujetamos con un alfiler. De esta manera quedaría la punta envuelta. Seguimos colocando la cinta tapando la costura con el borde de la cinta. El alfiler lo puedes colocar hacia arriba o hacia abajo, como te sea más fácil. En esta parte con curva te recomiendo primero colocar un alfiler en el centro y luego alrededor. Después de sujetar con alfileres la cinta, antes de coser verificamos si cada punta quedó a la misma altura. Y ahora sí vamos a pasar una costura bien al canto. Asegúrate que la costura de debajo vaya quedando bien al ras del borde de la cinta.
Lo siguiente que hacemos es colocar las varillas. Comenzamos sacando la medida del largo de cada túnel. Desde arriba dejamos un espacio de 5 milímetros y desde abajo dejamos 1 centímetro y cortamos. Esta misma medida la tiene el otro lado, así que vamos a cortar siempre por 2. Y antes de introducirlas, cortamos en diagonal las esquinas de cada punta. En esta parte que está un poco en diagonal, puedes hacer un corte siguiendo la forma. Desde arriba dejamos 5 milímetros de espacio y desde abajo 1 centímetro y cortamos. Cortamos un igual para el otro lado y redondeamos un poco las puntas. Y seguimos haciendo el mismo proceso con los demás túneles. Después de colocar las varillas, vamos a hacer una costura a 5 milímetros por todo el borde inferior. Cosemos guiándonos desde el borde de la tela principal. Y ahora, si es necesario, emprolijamos todo el borde cortando el resto de tela del forro. Podemos doblar el cuerpo de esta manera para ver si los dos lados están iguales. Y ahora colocamos la cinta bies en la parte inferior como hicimos con la parte superior. Dejamos la punta sobresaliendo 1 centímetro y colocamos la cinta sin estirar siguiendo el borde. Y en la otra punta también dejamos 1 centímetro de cinta. La costura la pasaremos justo por el doblez de la cinta. De nuevo, emprolijamos el margen, cortando el resto de la tela que sobra sin cortar la cinta. Volteamos y desde la punta comenzamos a envolver la cinta. Metemos la punta hacia adentro, traemos el lateral hacia adelante y con el doblez de la cinta tapamos la costura. Sujetamos con alfiler y seguimos haciendo lo mismo con todo el borde. Coloca los alfileres que te hagan falta. En estas esquinas de abajo también nos fijamos que la cinta nos quede a la misma altura. La misma costura que hicimos en la parte superior la hacemos en esta parte inferior. Ahora vamos a coser esta pieza opcional del centro. Enfrentamos revés con revés, sujetamos con alfileres y hacemos una costura todo alrededor a 5 milímetros del borde. Luego de hacer la costura colocamos la cinta bies. Desde el centro de un lateral doblamos la punta de la cinta y colocamos un alfiler. Seguimos colocando la cinta haciendo coincidir los bordes. Llegando a la esquina hacemos un pequeño corte en la cinta y la seguimos colocando en el otro costado.
El mismo corte lo hacemos en cada esquina. Cuando lleguemos al final, dejando 1 centímetro, cortamos la cinta y colocamos un alfiler. Pasamos una costura justo por encima del doblez de la cinta. Así tiene que quedarte la costura. Cortamos un poco del margen de las esquinas y llevamos el lateral de la cinta hacia adelante. Con el borde de la cinta vamos a ir tapando la costura y sujetamos con alfileres. Y hacemos una costura al canto en toda la vuelta. Así nos quedaría de momento esta pieza. Ahora vamos a seguir con el proceso de los ojales. Primero vamos a marcar dónde irán los ojales para hacer los agujeros. Desde el borde hacia adentro marcamos una línea a 2 centímetros. Podemos usar de guía el patrón para marcar dónde irán los ojales. El primer ojal desde arriba y desde abajo a 1,5 centímetros, siempre y cuando uses un ojal de 8 milímetros. También podemos medir la separación de cada círculo que está dibujado en el patrón desde el centro al otro centro y usamos esta medida para ir marcando en la tela. De la misma manera lo marcamos del otro lado. Desde el borde hacia adentro marcamos una línea a 2 centímetros. Luego desde arriba hacia adentro a 1,5 centímetros. Lo mismo desde abajo hacia adentro a 1,5 centímetros. Y usamos la misma medida de separación para marcar dónde irán los ojales. También marcamos los ojales de la parte del hombro. Ahora sí, hacemos los agujeros. Yo lo voy a hacer con este cortante a golpe, pero si lo vas a hacer con un cúter o tijera, te recomiendo que hagas el agujero más pequeño y con cuidado de no cortar de más. El mismo proceso hacemos del otro lado. Estos ojales los vamos a colocar de esta manera. Colocamos primero la pieza más grande en la parte exterior del cuerpo, mirando hacia abajo. Lo apoyamos en este soporte, colocamos la arandela por encima y con esta herramienta lo colocamos a golpe. Si el ojal se sigue moviendo, puedes rectificar con un golpe más para ajustarlo. Seguimos haciendo lo mismo con los otros ojales. Haciendo el mismo proceso colocamos los del hombro.
Luego de terminar de colocar los ojales, vamos a colocar la cinta o el cordón que uses para la parte frontal. El largo de la cinta para esta parte aproximadamente será de 1,40 m o de 1,5 m. Comenzamos metiendo cada punta desde adentro hacia afuera y ubicamos el centro. Cruzamos las cintas y seguimos colocando desde adentro hacia afuera. El largo de la cinta lo puedes cortar después, cuando lo coloques en el cuerpo. Para los cruces de los hombros vamos a cortar 2 tiras de 42 centímetros. Comenzamos colocando cada punta desde adentro hacia afuera y hacemos un lazo. Esto también lo puedes ajustar después en tu cuerpo a tu medida. Por último, marcamos el centro de esta pieza, la doblamos de esta manera y hacemos una marca justo por el doblez. La introducimos de esta manera, haciendo coincidir la parte de arriba y el centro que marcamos. Señalizamos la altura de este cruce haciendo 2 marcas, una arriba y una abajo. Lo mismo con el penúltimo cruce. Retiramos la pieza y hacemos una línea recta horizontal en las marcas que hicimos. La separación de estas 2 líneas serán de 2,5 centímetros, que será la medida de largo de los ojales que vamos a hacer. También hacemos estas líneas en las marcas que hicimos en la parte de abajo. Desde el centro hacia la izquierda a 5 milímetros irá un ojal y desde el centro hacia la izquierda a 5 milímetros irá el otro ojal. De la misma manera lo marcamos debajo. Estos ojales tendrán 1 centímetro de separación. Podemos reemplazar este proceso colocando 2 cintas y cosiendo en la parte de arriba y de abajo. Como dije anteriormente, el largo de los ojales será de 2,5 centímetros. Lo podemos medir antes en el pie de la máquina guiándonos por estas líneas. En mi caso llegará a la 6ª línea. Comenzamos a coser los ojales teniendo en cuenta este orden que te indica la máquina. Puede ser que en tu máquina se muestre diferente y en otro orden. El largo de la puntada lo movemos en el dibujo del ojal, más cerca del número 1, y el ancho lo ponemos a 2,5, con la aguja en el centro. Comenzamos haciendo la primera costura que nos indica la máquina. Cuando estemos en la segunda costura, nos vamos fijando que la aguja llegue a la 6ª línea o a los 2,5 centímetros del largo. Levanto la aguja y sigo con la tercera costura. Levanto aguja y cambio a la 4ª costura. Por último hacemos un atraque con la primera costura. Hacemos el segundo ojal con la misma medida a 1 centímetro del otro. Así deben quedarte los ojales terminados. El mismo proceso hacemos con los ojales de abajo. También podemos colocar un alfiler para saber dónde comenzar y terminar el ojal. Así quedarían los 4 ojales terminados. Ahora con un cortahilo haremos una pequeña abertura en el centro de cada uno y luego los podemos seguir abriendo con un cortahilo o una tijera.
Así que este cruce pasará justo por esta abertura y este otro cruce pasará justo por esta otra abertura. Esto hará que cuando te lo coloques no se mueva de su sitio. También lo puedes usar sin hacer estos ojales, pero no quedará tan fijo. Antes de terminar te voy a enseñar cómo colocar esta pieza en el cuerpo. Y así queda terminado este top corset Maite. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado y en el próximo video les prometo este patrón gratis en agradecimiento por tanto apoyo que me están dando. Suscríbete para no perderte nada y nos vemos en el próximo video.